Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. La última tanda de los archivos de Epstein atenta una vez más contra la imagen pública de los amigos del pedófilo. Bill Gates, Elon Musk, el príncipe Andrew, la heredera noruega y Bill Clinton son algunos de los que ahora tendrían que responder por sus acciones en la palestra pública. Les contamos. La violencia sexual y de género sigue aumentando en Haití y es usada cada vez con más brutalidad como arma de guerra para aterrorizar a la población, impactando desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Tenemos el análisis. Y las mujeres pisan fuerte en el Sambódromo de Río de Janeiro. Este año, por primera vez, hay una directora al frente de una orquesta de más de 200 percusionistas que anima el desfile de las escuelas de samba. Tenemos la historia. Y comenzamos. Bill Gates, Elon Musk y el príncipe Andrew son algunos de los ricos y famosos que siguen bajo un intenso escrutinio. Y continúan las reacciones después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló 3 millones de archivos más del pedófilo Jeffrey Epstein. Los documentos involucran incluso a la realeza noruega y al gobierno eslovaco. Y por ellos, los Clinton también tendrán que declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Hugo Caro Jiménez nos cuenta quiénes son los nuevos salpicados. 3 millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos que sacuden las esferas del poder en todo el mundo. El Departamento de Justicia reveló nuevos documentos de Jeffrey Epstein. En las nuevas divulgaciones, el nombre del presidente estadounidense Donald Trump aparece más de 1000 veces. Los papeles ofrecen poca información nueva sobre la amistad del republicano y el delincuente sexual. Sin embargo, sugieren una extensa relación entre Epstein y el exasesor de Trump, Stephen Bannon. Al igual que Elon Musk, quien aparece en los archivos involucrado, presuntamente en un viaje a la isla de Epstein. Otros de los grandes salpicados es el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Los borradores de correos electrónicos sugieren que Gates contrajo una infección sexual por encuentros extramatrimoniales con supuestas mujeres rusas. El equipo de Gates afirmó en diálogo con la BBC que las acusaciones son falsas y absurdas. En el pasado, Melinda French Gates dijo que el vínculo de estos dos hombres influyó en su divorcio en 2021. En cuanto al viejo continente, los nuevos documentos involucran otra vez a Andrew Mountbatten Windsor. En las imágenes difundidas se ve el exduque de York sobre una mujer no identificada, mientras que otra revelación de una víctima indica que Epstein la llevó al Reino Unido para tener relaciones sexuales con el hermano del rey de Reino Unido. Otra realeza salpicada es la de Noruega. La princesa heredera al trono, Mette-Marit, dijo estar avergonzada tras aparecer en las publicaciones, mientras que en Eslovaquia, el asesor del primer ministro renunció luego de que se revelaran intercambios de mensajes con Epstein. Tras el revuelo que sacude a élites y gobiernos, Estados Unidos ha dado por finalizada la revisión de los documentos, con las víctimas denunciando que sus nombres fueron publicados sin mesura y cuidado. La violencia sexual y de género ha aumentado en Puerto Príncipe, capital de Haití, desde 2021 y se está utilizando sistemáticamente para aterrorizar a la población, impactando principalmente a mujeres y niñas. Eso declara el último informe de Médicos Sin Fronteras sobre el país en crisis. Pero queremos entender más a fondo las cifras, que son brutales, y por eso la conversación es con Diana Manilla. Ella es jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. Diana, gracias a ti. Gracias. Son 10 años de datos recopilados en la clínica PRAMEM de la organización y en ese tiempo ustedes han atendido a casi 17,000 personas y en su informe nos dicen que 98% son mujeres y niñas y que las sobrevivientes de violencia sexual y de género casi se han triplicado. Estas cifras pues saltan a la vista, pero de lo que no hemos hablado es de cómo es para ustedes prestar atención y servicio también en condiciones precarias. Bueno, prestar servicios en este tipo de crisis es muy difícil, pero bueno, este es el trabajo que hacemos en Médicos Sin Fronteras en Haití y en muchas otras partes del mundo. El personal de salud se enfrenta a varios riesgos de manera cotidiana, como encontrarse en medio de enfrentamientos armados en la calle entre pandillas y autoridades del Estado, como balas perdidas, como riesgos de secuestro, y esto es simplemente para poder desplazarse a servicios. Los pacientes y las pacientes también enfrentan esos mismos riesgos si pueden acudir a servicios de salud como los de Médicos Sin Fronteras, y también si pueden sobrepasar las muchísimas barreras que existen, sobre todo para las sobrevivientes de violencia sexual.
Me llama mucho la atención que hables de eso porque en muchos casos no llegan a tiempo para que se puedan realizar algunos procedimientos de emergencia como la prevención del VIH o la revisión para evitar embarazos no deseados. Pero además, ustedes dicen que casi una quinta parte de las sobrevivientes han sufrido múltiples incidentes y que la brutalidad de estas violencias es cada vez mayor, que incluso se habla mucho más de violaciones grupales. ¿Por qué este aumento en las formas de violencia y cómo sirve a los objetivos de las bandas criminales? La dinámica de violaciones grupales está muy relacionada a la manera en la que las pandillas atacan diferentes partes de la ciudad. Cuando quieren controlar alguna parte nueva de la ciudad, se hacen ataques de manera general a las casas de las personas. Entonces, no solamente se agrede de manera individual a una mujer o a una niña, sino que se ataca a toda la familia o a toda la colonia. Nosotros tenemos muchas pacientes que nos explican que no nada más fueron víctimas de una violencia sexual, sino que también presenciaron el asesinato de su hijo o de su marido o de cualquier persona que hubiese querido prevenir la violación. Bueno, Diana, las mujeres no son prioridad en un país que ni siquiera ha podido alcanzar la estabilidad de un gobierno, y este tema, aunque sí se menciona ligeramente cuando nos llegan noticias de Haití, muy poco lo vemos en los titulares, más bien invisibilizado. ¿Por qué sí tendrían que ser las mujeres prioridad cuando se revisa el conflicto en Haití? Porque este conflicto a través de este conflicto vemos cómo las mujeres están afectadas de una manera desproporcionada. O sea, la clínica de violencia sexual que tenemos existe desde el 2015 y la razón por la que empezamos las actividades ahí fue porque en ese entonces ya habíamos encontrado niveles muy altos de violencia sexual. Esto te hablo de un momento mucho antes de la crisis actual que empieza en el 2021 con el asesinato del presidente entonces Jovenel Moïse. Aquí siempre ha habido ese tipo de violencias como en muchas otras partes de América Latina, pero lo que ha pasado con esta crisis es que la violencia sexual se empieza a utilizar como una manera de someter y de controlar a comunidades enteras, con las mujeres y las niñas siendo las principales víctimas. Entonces, no puede haber una respuesta a esta crisis que no tenga en cuenta esto, que no tenga en cuenta el aspecto de género tan marcado que nosotros vemos todos los días a través de estos datos. Bueno, muchas gracias por estos datos, aunque impactantes, hay que darlos, hay que entregarlos y ponerlos en las noticias. Es Diana Manilla, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. Que tengas un feliz día. Gracias. Vamos a continuar con más noticias. Las mesas de discusión internacionales y el futuro de la ONU fue el centro del debate en Madrid a raíz del informe Mujeres en el Multilateralismo. Las cofundadoras hablaron con nuestra corresponsal en la capital de España, Marina Colorado, de lo que suponen las próximas elecciones a la Secretaría General de la ONU este año. 2026 es un año clave en la Organización de las Naciones Unidas, puesto que se elegirá a la persona que va a liderar la Secretaría General durante los próximos 10 años. Un proceso en el que en 8 décadas de existencia tan solo 8 mujeres han sido candidatas y ninguna ha resultado electa. Durante la presentación del informe Mujeres en el Multilateralismo, líderes políticas y diplomáticas se reunieron en Madrid para pedir una representatividad mayor, más justa y real. Se trata de reformar la ONU, de efectivamente representar a la mitad de la humanidad, de dar un mensaje totalmente nuevo, de aportar nuevas ideas, de dar esperanza y ponerle una nueva cara a las Naciones Unidas en un momento tan complicado. Las mujeres y los hombres somos distintos, aproximamos los problemas distintos y eso es lo que yo creo que hay que traer a la palestra. Y no es que es mujeres versus hombres, es mujeres y hombres, pero mujeres sentadas a la mesa del poder, que es donde realmente se definen las cosas. Quien sea que esté a la cabeza de Naciones Unidas necesita tener un equipo multidisciplinario, un equipo diverso, y necesita tener el apoyo y escuchar muy bien a los Estados miembros. Si la regla de rotar entre regiones se cumple, este año la Secretaría General podría recaer en América Latina, que no ha tenido representación desde 1991. Ha pasado mucho tiempo, así que verdaderamente es el turno de América Latina y hay muchas mujeres muy preparadas en diplomacia y liderazgo en América Latina.
Durante la inauguración del evento, la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc, aseguró que el respeto no tiene género, que es un derecho de todos. Y para que se cumpla ese derecho y buscando mayor transparencia en los comicios, las organizadoras del evento anunciaron un debate entre las personas candidatas a liderar la ONU el 9 de junio en Ginebra. Veremos. Y en otros temas, el mundo de la samba de Río de Janeiro vive una revolución. Este año, por primera vez, hay una mujer dirigiendo una batería. La orquesta de más de 200 percusionistas que anima el desfile de las escuelas de samba. La Isa Lima tiene 26 años y pertenece a una familia histórica de la samba carioca. Pero no es la única pionera. Informe de Valeria Sacone. La mirada es concentrada y los gestos son resolutivos. La Isa está a punto de hacer historia en Río de Janeiro. Es la primera mujer que dirige en el Sambódromo el conjunto musical de una escuela de samba, rompiendo décadas de prejuicios y tabúes. El que haya una mujer directora de una batería es un lugar de habla para poder abrir puertas para otras mujeres, para nuevos sueños, para que otras mujeres se sientan a gusto, para que entiendan que tenemos un espacio en el carnaval. Ricardo, que toca la caja desde hace 3 años, está entusiasmado con esta novedad y destaca el papel pionero de su escuela de samba. Creo que en el pasado hubo resistencia, pero la escuela Arranco demuestra que eso se ha quedado en el pasado. Si miras a la batería de Arranco, hay un 40 o 50% de mujeres y vendrán más, porque tenemos una escuela de percusión donde yo estudié, en la que la gran mayoría está formada por mujeres. Esta revolución femenina no sucede solo en el mundo de la samba. Las comparsas callejeras también registran un aumento de las mujeres al mando. Thais fundó hace 17 años este bloco. Es profesora, productora cultural y directora musical de 2 blocos, las comparsas callejeras de Río de Janeiro. Cuando comencé en 2008, prácticamente no había mujeres directoras de blocos en el carnaval. He desarrollado bastante estudios en relación a la enseñanza de la percusión. Estoy enamorada del carnaval. Ciertamente estoy dejando un legado. El empoderamiento femenino también se refleja en la campaña No es No, que lucha contra los abusos en el carnaval, en un escenario marcado por el aumento récord de los feminicidios en todo Brasil. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, pueden visitar nuestra sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad. RFI y France 24 presentan la actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación, desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes, colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña.